Buenos días, bienvenidos a la segunda jornada del máster en Gestión y Diseño de Proyectos de Instalaciones Agroindustriales y hoy tenemos pues, también programadas 4 charlas, conferencias sobre temas diversos. El primer tema que vamos a tratar va a ir sobre estudio de aire acondicionado y climatización en edificios públicos y se va a encargar de la charla el compañero Federico García Salmerón. En cuanto a Federico, es ingeniero industrial, trabajó 5 años en la empresa ISA, Instaladores Reunidos, Sociedad Anónima, desempeñando funciones de ingeniero, director de obra y proyectista de todo tipo de instalaciones, normalmente enfocadas siempre al mundo de la climatización. Posteriormente trabajó en la Consejería de Medio Ambiente durante 5 años como inspector y posiblemente no era el trabajo que él deseaba, aprobó una oposición para la Consejería de Industria, la cual aprobó, y seguramente pues, su motivación personal le llevó al mundo, seguir en el mundo de la ingeniería. Solicitó una excedencia y de hace 15 años atrás pues él tiene una empresa de proyectos y su especialización es edificios públicos y cualquier tipo de instalación industrial, ¿no? de carácter que sea. Y bueno, pues cuando él quiera, pues nos va a dar esta charla. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a preparar. Os comento, me ha presentado muy bien, compañero José. Llevo varios años, sobre todo unos 15 años, centrado en temas de instalaciones de edificios públicos, sobre todo, la parte industrial. La parte de climatización comenzó siendo mi especialidad y es la que me ha abierto muchas puertas a la hora de proyectar e introducirme en este mundo, sobre todo ahora últimamente en los últimos años hospitalario, que es una especialización que en esta región pues hay poca gente que domine este tema. Y sobre todo la instalación de climatización dentro de un edificio pues supone una parte que es casi la mitad en presupuesto de las instalaciones. Por haceros una idea, entre todas instalaciones eléctricas, contra incendios, seguridad, acceso, climatización, casi entre el 40 y el 50% de la envergadura de la obra se lo lleva la climatización. Por hacer así un número a grosso modo, si un edificio normal público, de forma austera, sale sobre 1.000 euros el metro cuadrado, pues el 40%, sobre el 30% son instalaciones, serían unos 300 euros la instalación, y la climatización se lleva casi la mitad, unos 150 euros por metro cuadrado. Yo hoy os voy a dar unas pequeñas nociones de los sistemas reales que se utilizan, se están ejecutando. No entraré en mucho detalle de eficiencia energética o energías renovables, porque eso es más bien a nivel de investigación. Yo me dedico al mundo real de instalaciones en edificios reales y es lo que se está montando. A nivel de investigación, pues se montan, al final pues comentaré un poco la geotermia o energía, producir frío con energía solar, que no es muy real de lo que se está instalando. Empezaré por decir lo más básico, un sistema, entramos ya un poco en materia de lo que vamos a hablar, un sistema básico de una climatización normal, que podría ser una vivienda, una oficina, un local. Básicamente se montan este tipo de máquinas, un sistema partido en la que se consta de 2 unidades, una unidad exterior, que funciona normalmente con condensadora evaporadora, depende si estamos en modo frío o modo calor, y se suele poner en la cubierta de edificios. De hecho, las normativas últimos años han cambiado, la mayor parte de ordenanzas de ayuntamientos ya obligan a montar este tipo de equipos en la cubierta. Si no, ya los mismos arquitectos de diseño del edificio ya prevén la ubicación de este equipo en la cubierta. Si son edificios construidos y se justifica técnicamente que no se puede montar, entonces se buscan soluciones para montar en el interior, en los locales. Y hay una unidad interior
o climatizadora, que esta se monta dentro del edificio y de ella parten pues, conductos o lo que proceda para distribuir el aire acondicionado. Las dos unidades están unidas por instalaciones, una instalación frigorífica, que es la que tenemos aquí, una línea de líquido, otra línea de gas, hay una intercomunicación eléctrica y una cometida eléctrica que llega al equipo. Esto sería el sistema básico. En los edificios públicos se montan normalmente sistemas centralizados. Este es un equipo autónomo. Un sistema centralizado consiste en tener una producción de frío o de calor vamos a ver, el sistema centralizado. Un sistema centralizado, tenemos una producción de frío-calor, que sería aquí, y esta producción traslada la energía a través de agua o gas, ahora veremos, en este caso es agua, traslada la energía a través de tuberías de acero, de agua, y reparten esa energía en las unidades terminales, que son las climatizadoras. Esto es parecido a lo que hemos visto anteriormente, sería la unidad exterior, esto sería a lo grande, y las unidades interiores serían todas estas que van distribuidas en locales. Si nos vamos a hacer un poco como estuviéramos aquí en una facultad, de las aulas, cada aula llevaría una máquina de estas con un funcionamiento autónomo. Y después tenemos una ventilación, que esto es otra de las cosas que ha cambiado desde el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios de 2007 para acá. Lo que cambió bruscamente fue la ventilación en los edificios, que antes había mucha menos, y ahora ya tenemos equipos específicos con recuperación de energía, que comentaremos ahora también con detalle este equipo, y reparte una ventilación obligada a todo en función de la ocupación de las personas. Bueno, pues básicamente sería esto, una unidad terminal por agua, lo que consiste básicamente es una carcasa metálica de chapa de acero galvanizado. En el interior hay un pequeño filtro, un ventilador y dos baterías, o una, en este caso sería 4 tubos. Las unidades terminales, la distribución 4 tubos significa que el frío se transporta por un circuito y el calor por otro circuito. La mayor parte por economía, sobre todo últimamente, se están haciendo a 2 tubos, que es que el mismo circuito funciona en frío o en calor. Esto, en los 4 tubos se utiliza sobre todo cuando hay 2 fachadas bien diferenciadas en un edificio, en el que, por ejemplo, por la mañana da el sol en un lado y sombra en otro, y entonces pues, distribuye la energía de forma diferente. 2 demandas, la de frío en una fachada, la de calor, y funciona a 4 tubos. Si tienes 2 tubos, pues ahí va un poco, tiene que ser edificios que no tengan esas 2 fachadas claramente diferenciadas. Y una red de conductos, que después veremos el tema de conductos, que trata el aire, lo filtra, lo trata y lo distribuye en los locales. La regulación, en función de la demanda, tenemos un termostato, un sensor de temperatura dentro del habitáculo que quieres acondicionar, y él te va a graduar la cantidad de agua que pasa por la batería en función de la demanda. La unidad de ventilación, que es lo que últimamente se está poniendo más de moda con la recuperación de energía. Tenemos que tomamos el aire de la calle a la temperatura ambiente de la calle y lo cruzamos con el aire que tiramos o que extraemos de la sala. Este entra y se cruza con el que sale, recuperando parte de la energía. Estos recuperadores tienen una eficiencia de un 40%, entre 40 y 50% de energía. Si tomamos aire a 35 grados de la calle, pues lo cruzamos con los 24 o 23 que es de la sala y lo dejamos en 29, con lo que estamos ahorrando ahí cierta energía. Aparte de la recuperación de energía, tenemos etapas de filtraje para garantizar la salubridad del aire que entra en el edificio. Y también este aire recuperamos parte, pero también necesitamos o enfriarlo o calentarlo para dejarlo a temperatura ambiente. Esta temperatura de impulsión del aire de ventilación pues suele ser sobre 20 grados tanto en invierno como en verano. Un aire que ni es frío ni es caliente, se puede introducir a esta temperatura todo el año. Este sistema centralizado sería por agua. También tenemos el sistema centralizado por gas. El
sistema centralizado por gas, en este caso, es muy similar al tema del agua, aunque estos sistemas transportan el gas, en este caso 400 DSA, que últimamente se está exigiendo que casi se trate como si fuera un gas inflamable. Yo en las últimas obras que he hecho nos han obligado en los vías de evacuación a entubarlo como si fuera gas, y con lo que aumenta unos costes y lo hace casi inviable. Por ejemplo, en la ampliación del Palacio de Justicia, que he sido yo proyectista y director de obra, ahí yo llevaba un proyecto centralizado por agua y propusieron cambiar a este sistema. Hicimos los trámites en la consejería, en patrimonio, para ver el cambio y nos exigieron entubar casi todas las tuberías que iban por el recorrido de evacuación, con lo que no resultó viable y seguimos con el agua. En este caso hay un sistema, unidades interiores en batería, en la cubierta, que producen el frío o el calor. Esa producción de frío o calor la transportan el gas refrigerante, una red de tuberías muy similar a la del agua, aunque la tecnología es diferente y las presiones, y hay que incorporar elementos de control entre las unidades exteriores y las unidades interiores. Estas unidades interiores sí que son prácticamente iguales que las del agua, una carcasa, un ventilador, la batería de frío o de calor, y se climatiza muy similar. El hándicap mayor que tenía esta instalación, cuando se incorporó la nueva reglamentación con la ventilación, es que este tipo de máquina con gas, al principio y ahora casi también, no admite tomar todo aire exterior a 35 grados, por ejemplo, de la calle, o a 3 o 4 grados, y lograr estabilizarlo a 20 grados. O sea, el aire de ventilación era un hándicap a este tipo de instalación. Ellos incorporan recuperadores, pero no tratan con frío o calor el aire de ventilación. Luego, a la mayor parte de estos sistemas hay que incorporar un sistema de ventilación con una planta pequeña enfriadora de agua que trate el aire exterior. Ahora están sacando equipos de gas que medio hacen eso, pero no se consigue un funcionamiento fino. Yo soy más partidario de las instalaciones centralizadas por agua en los edificios, con menos peligro, menos contaminación con el gas. Este gas ahora han puesto una tasa suplementaria por el tema del ozono, y bueno, pues que conozcáis. Este sistema es lo más parecido a la vivienda. En las viviendas sí que se sigue utilizando el primer sistema partido que he comentado antes, que es con gas. Y es donde todavía el agua va deficiente. Vamos a repasar un poco la legislación, el tema de ventilación, que es muy importante. Bueno, la reglamentación en este tipo de instalaciones es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, que se cambió en 2007, se actualizó, y el que está en vigor. Han sufrido una serie de modificaciones en 2013, sobre todo guiadas al tema de la ventilación, para regularla. Para que hagáis una idea, en el aire de la ventilación divide la normativa en dos tipos, ODA e IDA, en función de la calidad del aire, de donde la estás tomando, y en función del tipo de local donde la vas a introducir. En función de la calidad del aire, IDA 1 es el más salubre, que es para hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías, las mayor filtrado. El IDA 2, que se utiliza en oficinas, residencias, hoteles, salas de lectura, museos, en aulas, que sería con las facultades de estudio también, en aulas de enseñanza. El IDA 3, edificios comerciales, centros comerciales, cines, salones de actos. Y IDA 4, baja calidad. Y el ODA es en función de donde viene el aire. ODA 1 es un aire puro que se ensucia solo temporalmente. O sea, en donde estamos ahora, en las ciudades, normalmente es ODA 1. ODA 2, cuando hay concentración alta de partículas, eso ya que tiene que estar en un sitio industrial, donde puede haber contaminantes exteriores. Y ODA 3 ya es claramente industrial, puede haber alta concentración de gases contaminantes. En función de estos ODA e IDA, el reglamento te marca qué tipo de filtros debe utilizar los equipos de ventilación. En función del IDA, te marca la cantidad de aire por persona que debemos de introducir en un local. Es como se diseña. Tú diseñas, aparte de calcular el cálculo térmico del local, en función de las temperaturas exteriores, de la maquinaria que tienes, de los cerramientos de historia, después tienes que meter un aire de ventilación por persona.
El IDA 1, que recordáis que era del tema de hospitales, guarderías, hay que meter 72 metros cúbicos de aire por persona. El IDA 2, que es el tema de oficinas y locales de enseñanza, 45 metros cúbicos. O sea, en un aula normal que puedas tener 30 alumnos, pues 30 por 4, pues unos 1.200, 1.300 metros cúbicos de aire solamente exterior debes de meter por aula. Cosas muy difíciles de cumplir y se está empezando a hacer ahora. Antes metíamos, ya que entrar 200, 300 metros cúbicos de aire en un aula normal. Y ya en centros comerciales, lo más básico, lo mínimo, es 28, el 18 prácticamente no se utiliza, es unos 30 metros cúbicos por persona es lo mínimo que se debe de meter de ventilación por persona. Y después el tema de filtros. Los filtros estos F son filtros de bolsas, son filtros ya de una eficacia, de gran eficacia. Están los G, que son los prefiltros, la filtrina que debéis de conocer, el pequeño filtro que tenemos en casa en la máquina, que es una filtrina pequeña, es un G, un G4. Y después están los filtros de bolsas, los F, el más básico es F5 y el mayor el F9. Después salta a los H, que ya son, que los veremos ahora, ya son filtros absolutos que se utilizan solamente en temas de laboratorio, en temas de quirófano y similares. Por ejemplo, lo normal sería un ODA 1 y un IDA 2 en oficina o aulas. ODA 1, IDA 2 es el F8, es el filtro más utilizado en el tipo de instalación convencional. Si ya te vas a temas hospitalarios, temas de laboratorios o temas más finos, es el F9, ODA 1, IDA 9. Con esto tenemos claro más o menos que, y bueno, importante, la ventilación se lleva la mayor carga de climatización del edificio, o sea que incluso más que la radiación solar, en la mayor parte de veces. Entonces, lo que ahora está saliéndose saliendo y recomienda el reglamento es introducir esta ventilación en función aparte de la ocupación, es del nivel de contaminación que tengamos en el local. Hay sondas de dióxido de carbono. Nosotros al respirar estamos creando que aumente el dióxido de carbono en la sala. Entonces se ponen unas sondas en la sala y cuando aumenta ese nivel de dióxido de carbono, entonces empieza a meter más ventilación. O sea que si no hay niveles altos, baja el nivel de la ventilación, baja la carga térmica, baja el consumo y estamos obteniendo una mayor eficiencia energética. Entonces, para mayor eficiencia, pues metemos ese tipo de sondas que ya nos va a meter el aire de ventilación, nos va a introducir el que necesitamos por el nivel de carga que tenemos en el ambiente. El nivel de filtraje también supone que estos filtros, el introducir últimamente en estos filtros, se requiere, tiene una pérdida de carga, el paso del aire, una pérdida de carga mucho mayor. Luego hay que poner ventiladores mayores que han aumentado el consumo eléctrico bastante en las instalaciones. O sea que aparte de la carga térmica por la ventilación que nos obliga la normativa, que es mucha, aparte también aumentamos el consumo eléctrico porque tenemos que meter una serie de ventiladores de mucha más potencia que teníamos que meter antes. Bueno, vamos a seguir viendo tipos de instalaciones tipo. En lo que estamos hablando de la máquina de ventilación, que lo hemos repasado un poco antes, por repasarlo ahora para que tenemos los filtros que estábamos hablando, por ejemplo, el F8, que este en concreto es un edificio que tiene aquí la Universidad de Miguel Hernández, que he proyectado yo en la Facultad de Medicina y en el campo de San Juan de Alicante. San Juan de Alacant. Pues este tipo es un recuperador tipo de un aula. En el aula hemos puesto un sistema partido, ahí es centralizado los laboratorios y sistema autónomo las aulas. Cada aula lleva una máquina. Esa máquina funciona de forma independiente y la ventilación va aparte. O sea que independiente de que tengamos frío o calor, que hay temporadas del año que no requieren ni frío ni calor, y solamente funciona esta máquina, que es la recuperadora de ventilación. Cogemos el aire de la calle, lo filtramos. Aquí veis que no lleva ni frío ni calor. Este aire no se trata térmicamente. Solamente pues recuperamos, filtramos con el F8, que es lo que hemos dicho antes, y es la máquina típica que ventila. Un fan coil también, bueno, por repasarlo, este lo hemos visto antes. Este sería una máquina, unidad interior, típica también de un aula. En el caso este era autónomo, este sería, por ejemplo, a lo mejor esta sala pues está con un tipo de máquina de esta, individual, con su frío, calor, independiente y su regulación, la hemos visto antes.
Esta es una planta tipo de un edificio, que lo estamos, bueno, la facultad esta que os comento, que se está poniendo en marcha ahora, para el año que viene usarlo. Y os explico un poco las partes de un edificio normal. Tenemos, aquí está el salón de actos, a esto se le pone un equipo autónomo, porque se supone que va a funcionar a unos horarios diferentes, y para ahorro energético, pues se le pone solamente que funcione con un horario independiente. Esta tiene un tipo Rostov, que es un equipo autónomo que lleva la unidad interior y la unidad exterior juntas, en un mismo, es una compacta. Se pone en cubierta, pues se llama Rostov de cubierta, y funciona de forma autónoma, independiente del sistema centralizado. La máquina recuperador, bueno, estas son las unidades, vamos a ampliarlo, un aula. Una unidad terminal de tratamiento de aire en la que tenemos la impulsión de aire, tenemos un silenciador. Otro de los problemas que da el aire acondicionado es el ruido. Al tener filtros más grandes, ventiladores más potentes, pues también hace que tengamos un ruido más excesivo que las máquinas convencionales de hace años. Pues hay que ponerle medidas correctoras, como son los silenciadores. Y los conductos, que ahora ha salido de tipo de fibra, en este caso tipo Climaver Neto, que es un fabricante de un material en el que reduce considerablemente el nivel sonoro que transmite el ventilador a través del conducto hacia el habitáculo. Tenemos la impulsión, esta sería la impulsión de aire, se distribuye por el local y sale a través de unos difusores. Después, en el tema de difusión, pues también hay varios tipos, hay de difusores lineales, hay difusores circulares, que es lo que más acostumbrado estáis a ver, y últimamente pues estamos poniendo de este flujo turbulento de difusores rotacionales, pues que te hacen distribuir el aire un poco a más velocidad y te lo distribuye de forma más amplia. En este caso se ha hecho así. El aire tratado entra en la sala y después se recoge en rejillas de retorno y vuelve aquí está, hay una rejilla de retorno en un lateral lineal, en este caso son una rejilla lineal, y está el conducto de retorno. Se recoge, o sea, la circulación del aire es de donde está la gente hacia aquí. Se recoge el aire y vuelve a la máquina. Entonces, el tema de renovaciones ahora, en este caso, ahora cuando vemos el tema hospitalario, las renovaciones ahora se tratan, es independiente del aire exterior que introduzcamos en el local. Las renovaciones, las veces que se renueva completamente el aire del local y es filtrado. En este caso de oficinas, pues suele haber unas 10 renovaciones, ahora más adelante hablaremos de las renovaciones, unas 10 renovaciones hora, cada hora, lo menos 10 veces, se vuelve a filtrar todo el aire, independiente del que entra de ventilación. También tenemos equipos autónomos para el tema, después hay instalaciones especiales, como son el rack de comunicaciones, a ver si lo pillo donde está el rack, que tiene otro equipo autónomo, independiente del sistema centralizado, porque en los edificios suele haber equipos que necesitan una refrigeración 24 horas por tema tema eléctrico, SAI o tema de red de comunicaciones, y a ellos se le acopla un equipo independiente también, que está por aquí, hay una sala de rack, este equipo, aquí está el rack y tenemos un tipo cassette autónomo que funciona de forma independiente al sistema centralizado. Y después tenemos este tipo de máquinas de salas administrativas, que sí va unido al sistema centralizado, de las enfriadoras que tenemos en cubierta y que normalmente funcionan las 8 horas, porque las aulas pueden estar ocupadas, no pueden estar ocupadas, y se le dio criterio a este edificio de las zonas de despachos de profesores y zonas de laboratorio y introducirlas en el sistema centralizado. Bueno, pues esto es un caso real. El tema de los equipos, pues para seleccionar los equipos se hace un cálculo de carga en el que, bueno, pues después se pone sus tablas, tampoco vamos a entrar dentro, y cada máquina tiene unas frigorías y unas calorías en función de la demanda que se ha calculado previamente dentro de la sala, en función de la radiación solar, de exterior, de las cargas térmicas de lo que la persona que hay dentro, de los equipos informáticos, de cualquier aparato que tenga dentro, se calcula un cálculo y después se pone una máquina pues acorde con las cargas que tiene que vencer.
seguir viendo ya, vamos a entrar un poco en... Yo, en mi caso, que estoy un poco más especializado en temas hospitalarios y en temas de laboratorio, últimamente, porque es donde hay más trabajo, yo ahora estoy haciendo un edificio de salas blancas en una industria. Esto es un sistema de producción que está en la cubierta. En vez de haber una enfriadora, tenemos varias máquinas de producción en serie, de forma que tenemos un colector de agua de impulsión en el que impulsan las 5 máquinas, ahí son 5 máquinas de unos 100 kilovatios cada una. Aquí en este caso solamente producen frío, el calor lo sacamos sobrante de una disipación de calor que tiene la industria y aprovechamos esa energía sobrante en forma de calor para calefactar. Entonces, en este caso tenemos un colector de frío, otro colector de retorno y aquí impulsan las 5 enfriadoras. Esto funciona, en todo sistema centralizado lleva asociado un sistema de regulación también centralizado. Normalmente estos sistemas, pues, tipo Siemens, Honeywell, Johnson Controls, hay un puesto central, un ordenador, se distribuyen una serie de sondas por todo el edificio, sondas de temperatura, sondas de humedad, sondas de presión, en el que nos dan una información de lo que está pasando y en función de ello vamos actuando sobre el sistema para ir optimizando el ahorro y el consumo eléctrico sobre todo. En este caso, para funcionar en secuencia, cada máquina tiene varias etapas de potencia. Tú vas a primera hora, arranca la primera etapa de la primera máquina, en función de la temperatura que va llegando, se supone, aquí hay varios circuitos, empiezas a dar agua al circuito y en función de la temperatura que vuelve de retorno, es un indicativo de la demanda de energía que está habiendo en el edificio. En función de esa temperatura de retorno, pues va arrancando en secuencia etapas de las máquinas y cuando se va alcanzando la temperatura de consigna y hay menos demanda, pues va reduciendo ese nivel de potencia. Esto pues es más eficiente que tener un solo equipo o dos, con menos etapas y que cuando arranques la etapa pues tienes un consumo mucho mayor a veces del que sería necesario. Esta sería la producción. Esto se le llama circuito primario, por si que os suene, por lo menos se llama, en todo sistema centralizado hay un sistema primario, que es la producción, y un sistema secundario, que es la parte de agua que va a las unidades terminales. Este es el sistema primario y el sistema secundario, que sería el sistema de climatización. El que hemos visto antes son los 3 circuitos, sería circuito 1, circuito 2, circuito 3. De la parte de cubierta que está en la producción bajan las columnas, bajan por columnas para distribuir a las diferentes plantas en diferentes circuitos. En función también, los circuitos se optimizan, se proyectan en función también de su funcionamiento o cómo el cliente va a funcionar, etc. Pues se agrupan, que no es tampoco aleatorio, se va agrupando de forma razonable. En este caso son climatizadores muy similares. Son salas blancas en las que la limpieza y el filtrado del aire es fundamental. En este caso, si cogemos, bueno, ahora vamos a ver con más detalle un climatizador de este tipo, son todo aire exterior, se coge todo el aire que se introduce en la sala, es aire exterior, luego lleva un sistema de recuperación. Antes hemos visto un recuperador de placas. En estos casos de laboratorio se utilizan recuperadores de batería de agua para que no haya posibilidad de contaminación del aire. Los recuperadores de placas que se utilizan en este tipo de edificios administrativos no tienen una seguridad 100% de que se pueda, los de placas llevan como una filtrina de papel donde pasa el aire y se puede romper y puede llegar el caso extremo de que se cruce el aire que estás cruzando para recuperar energía, se mezcle y el aire que estás tirando se mezcle con el que entra. Hay una pequeña posibilidad. Entonces, en laboratorios de seguridad se utiliza, aunque es menos eficiente, se pone una batería de agua donde impulsas y donde extraes y recuperas. Que sería esta batería estar aquí y aquí abajo. Entonces, el aire que tiras lo haces pasar por la batería de agua, intercambia parte de la temperatura que vas a tirar a la calle y esa se la transmite al aire de entrada de la máquina para temperarlo un poco el aire. Que es otro circuito frigorífico de agua, de frío, la batería en la unidad de extracción del aire y otra batería en la unidad que introduce, con su bomba, su vaso de expansión, sus elementos de seguridad, recircula el aire, el agua y entre que bueno, tiene menos eficiencia, el otro hemos dicho que era sobre el 40-50% de eficiencia, pues si llega al 40%
porque también tenemos el consumo de esta bomba que también reduce el COP. Aquí la eficiencia ahora se llama COP o ER, en función de frío o calor, y también tenéis que tener en cuenta que cuando veis en los catálogos el COP de la máquina o el ER, el rendimiento de los fabricantes, pues ahora hablan de COP de rendimiento de entre 3 y 4 aquí en los sistemas centralizados. Tenéis que tener en cuenta que esos rendimientos que da el fabricante son para su equipo de forma individual en las pruebas que hacen en fábrica. Pero cuando proyectamos un sistema de estos centralizados, para calcular la eficiencia de este tipo de instalación tienes que sumar consumos no solamente del equipo frigorífico, hay que ver que consumen cada unidad terminal, los ventiladores, cuando están funcionando, qué consumen las bombas de recirculación de agua, las bombas de recuperación, y cuando sumas todos esos consumos y lo haces de forma real, difícilmente llega a un COP de 2. Por lo que yo, la experiencia que tengo, entre 1,8 y 2 ya está bien. COP de 2 significa que das el doble de potencia térmica que consumo eléctrico tiene la instalación. Por ejemplo, para hacer una idea, si la instalación consume 100 kilovatios de electricidad, pues está dando 200 kilovatios térmicos. Eso sería un COP de 2. En los sistemas centralizados de gas, los fabricantes hablan hasta de un COP de 4. Pero el COP de 4 son en regímenes de funcionamiento determinados, cuando el sistema está al 50-60% de rendimiento, y después hay que sumarle el consumo por ventilación, que tampoco lo hacen. Luego que al final el COP es más alto que en agua, seguramente en algunos casos, pero puede llegar a 2,5, pero no el doble como dicen los catálogos. Vamos. Ahora vamos a centrarnos un poco en el tema de la climatización, un poco más específica. Esto es un proyecto real también, que estoy presentando ahora. Con este tema de ventilación y de salubridad de los sitios, ahora están obligando, en este caso a los hospitales, a tener salas, son salas blancas, donde elaboran, aquí en este caso son las salas de farmacia, donde elaboran los medicamentos para el cáncer o similares, que hasta ahora se está haciendo de una forma un poco más no tan seria como se está exigiendo. Hay unas normas GMP y ISO que obligan y ahora vienen a clasificarnos de fuera de España y nos exigen reunir una serie de condiciones técnicas, tanto de renovaciones de aire, de filtrado, de calidad de los materiales que envuelven, de que la juntan fácil de limpiar, historia. Bueno, en este caso es unas salas blancas de farmacia del hospital de aquí, que están cerca de aquí. Tenemos 3 salas, una de estériles, esta es la forma de que se distribuye el aire acondicionado, la forma de estériles en las que mantenemos unas presiones determinadas. Es una presala de preparación de material y esta da acceso a una de estériles en la que queremos sobrepresión y una de citostáticos en la que queremos depresión. Porque en esta sala, aquí no queremos que entre nada, cuando abre la puerta la sobrepresión hace que salga el aire hacia fuera y que no entre ningún contaminante dentro de la sala, y aquí al revés, aquí tenemos el contaminante dentro de la sala y lo que no queremos es que salga de la sala. Entonces, al abrir la puerta, la depresión que tenemos hace que todo entre. Hay cabinas de flujo laminar en cada una de estas dos, donde tratan, y nosotros metemos el aire, introducimos el aire en una red de conductos de chapa galvanizada. En los hospitales ya no se utiliza la fibra, como comentaba antes aquí en una facultad, aquí va por fibra, ahí va por chapa galvanizada, aislada exteriormente. Y hay 3 etapas de filtración en estos casos. Tenemos las 2 que hemos visto antes, los F, el F7 y F9 sería este caso, una etapa al principio de la máquina, F7, la unidad al final de la máquina, F9, está el conducto, y el conducto llega aquí a la unidad del difusor, y aquí tenemos el H14, filtro EPA. Esta unidad terminal también tenemos la última etapa de filtrado. Sale el aire y en estos casos de la sala, aquí hemos puesto prácticamente en cada pared una rejilla inferior y una rejilla superior de extracción de aire. Aquí, para clasificar estas salas, nos llegan con unos aparatos y nos miden la cantidad de partículas que hay por millón en ciertos rincones del local. Luego tenemos que asegurar la recirculación de aire en todo el local. Pues antes en un aula veíamos una rejilla lineal de retorno en el techo, no nos preocupa demasiado que hayan zonas
muertas que no recircule aire, pero aquí sí. Esto lo he puesto porque es muy representativo porque tenemos la producción y la unidad terminal en un conjunto. Tenemos una pequeña enfriadora de agua. Esta enfriadora de agua es un poco particular a lo que normalmente se monta. Es una enfriadora a 4 tubos, de forma que nos puede dar simultáneamente agua fría y agua caliente. Esta, el fabricante te habla de un COP hasta de 4,5. ¿Por qué? Cuando producimos frío, normalmente una máquina convencional, el calor que disipa para producir ese frío lo tira a los ventiladores y lo disipa al ambiente. En este caso tenemos la posibilidad de ese calor, en vez de tirarlo, lo transmite a unas tuberías de agua caliente. En otra instalación, este agua caliente, le hacemos aquí una derivación y podemos dar el calor, porque lo normal es que la máquina necesite frío o calor. En este caso se ha montado así porque hay control de humedad. En un sistema convencional normalmente no controlamos la humedad. En este caso tenemos un humectador que aporta humedad y deshumectamos en verano dando frío con la batería de frío. En invierno pues tenemos calor y podemos llegar a arrancar el frío para deshumectar a la misma vez que calentamos. Necesitamos el frío y calor simultáneamente. Bueno, pues este tipo de máquina de 4 tubos hay muy pocos fabricantes que lo tienen. En este caso es Climaveneta, es una máquina italiana. Y hay otros fabricantes, pero concretamente esta parece ser que funciona, porque hemos utilizado otra y anda problemas. Pero esta es de lo más eficiente que hay. O sea, aquí no se desperdicia energía. Produces frío, produces calor y recuperas totalmente 100%, eres capaz de recuperar 100% la energía. Lo único que tienes que tener demanda de las dos cosas para poder utilizarlo. Este tipo de máquina, como hemos visto anteriormente, es todo aire exterior. Cogemos todo el aire exterior. Hay un G4, la primera etapa de filtración sería esta, que es el F7. Hay un prefiltro para proteger del aire exterior, del ambiente, que no se estropee demasiado el F7, se pone un G4, una filtrina. Esta sería la primera etapa de filtración. La norma UNE de hospitalario de climatización te habla de las 3 etapas. F7, después tenemos toda la maquinaria, ventiladores, batería de agua fría, agua caliente, el humectador con su aporte de agua, se hace mediante lanzas, el aporte de agua pulverizado, y la segunda etapa de filtración, que es justo antes de que el aire pase a la red de conductos, sería el F9, el segundo filtro de bolsa. Después tenemos el silenciador y unas sondas, como hablamos, que transmite al sistema central de lo que está pasando, sonda de temperatura, sonda de humedad y sonda de presión. En este caso, porque tenemos un control de presión muy fino. En la extracción de aire hacemos lo mismo. Analizamos lo que está pasando en el aire de impulsión y analizamos lo que está pasando en el aire de extracción, con su humedad que tenemos en la sala, si estamos consiguiendo la consigna o no, la temperatura, la presión real que estamos teniendo. Y después filtramos el aire que tiramos y aquí están las baterías, esta sería la batería que hablamos de recuperación. El aire que tiramos a una temperatura, le cogemos algo de energía y se lo transmitimos aquí a esta batería para que precaliente o preenfríe el aire que vamos a utilizar. En estas salas hay unas sondas de presión, que también hay enclavamiento de puertas, bueno, esto ya es un poco más fino. Y esto sería de flujo turbulento. Este mismo caso lo he ejecutado también, yo creo que hay un quirófano solo en Murcia que está con flujo laminar, para que tengáis también un poco la idea. Aquí en esta sala esto es flujo turbulento todo, sale el aire y se distribuye de forma turbulenta. Y hay otra posibilidad que es hacerlo en flujo laminar. ¿Qué significa esto? Pues tenemos como unas cajas, unos plenum, en las que mandamos aire a presión a ese plenum y hacemos es como unas rejillas perforadas y que sale el aire a baja velocidad, pero es por desplazamiento. Desplazamos todo el aire del entorno de ese cajón, que puede tener 2 metros por 1,5. En este caso, que era para un quirófano, es barrer la zona del paciente. La misma medida de la camilla donde está el paciente, hacemos un flujo laminar, de forma que desplazamos todo el aire hacia abajo. El aire que está filtrado, tratado, y se supone que es lo más puro posible para que no haya infecciones en ese ambiente.
se desplaza todo el aire hacia abajo, se recoge, y muy similar a la sala blanca, se recoge el aire en la parte inferior, en la parte superior, para que intentar renovar todo el aire de la sala. Este sería, y de estos no se hacen más, lo ideal, desde luego, en salas blancas. Yo he hecho otras salas blancas que totalmente las salas, que son salas pequeñas, las salas blancas de laboratorio, en este caso, porque si no, es que es inviable prácticamente. Son salas de 3 metros por 4 y se hace todo el techo completo de flujo laminar y se desplaza todo el aire, y ahí desde luego garantizan la salubridad. Bueno, aquí tenéis un poco, en este caso, cómo se proyectó, con flujo laminar para quirófano, iluminación estándar, hasta 2000 lux en la zona central, los filtros, la dimensión del filtrado, era 2 metros, eso es, 2,5 metros por 1,20, es prácticamente lo que es la camilla. El equipo de clima, pues muy similar a, bueno, hay registros de limpieza por los conductos, ya son detalles de instalación más finos. La máquina es muy similar a la que hemos visto anterior. La regulación para conseguir, otra de las partes importantes es conseguir la temperatura que queremos de forma fina, que no haya cambios bruscos de temperatura. En el caso de una oficina, un sitio administrativo, no requiere esa finura, nos da igual que haya entre 22, te dice entre 22, 23, 24 grados, es un margen de 1 grado, 2 grados, no le pasa nada. Aquí no, aquí están operando y te dicen quiero 19 grados, quiero 20 grados, quiero 17 grados y medio. Y intentamos establecer un sistema de control. Aquí son válvulas de regulación proporcional, de forma que va entrando un 10%, un 20%, un 40% el agua en función de la demanda, con lo que se consigue una temperatura muy fina. Hay unas válvulas, estas dos, de regulación de caudal de agua, para que pase el agua exactamente que tiene que pasar, en función del fabricante, que te dice los litros que tiene que pasar por la... Bueno, también hay control de humedad, sus filtros, sus historias. Y este sería el caso un poco más específico de lo más complejo que existe en climatización. Desde que hemos empezado un sistema partido convencional, de unidad, recordáis, unidad exterior, unidad interior, sistema básico que se puede montar en una vivienda, en un local comercial, en una oficina, en un aula. Después pasamos a climatizadores un poco más potentes, en las que climatizamos zonas más grandes. Y después tenemos sistemas más finos, de salas ya más de laboratorio específicas, en las que el aire es determinante de filtrado y la renovación es hora. Bueno, en lo que hemos visto antes se nos ha saltado en la de salas blancas por ver un poco el tema de las renovaciones. Vamos a repasarlo un momento, que era el de salas blancas, climatizadores, laboratorio, quirófano. Esta tabla es la que os voy a mostrar un momento. Os hablaba de que estas salas vienen de fuera a clasificarnos la GMP, la normativa GMP y la ISO 1464. Estas te marcan unos criterios en función de su grado, esta lo hace en letras, C, B, B. En caso de la ISO, el equivalente a la GMP-C es la ISO 7 en reposo o la máquina en funcionamiento 8. Estas letras y estos números significan un grado básicamente de partículas por millón que te puedes encontrar cuando analizas el aire dentro de la sala. En este caso, garantizábamos de sobra, por ejemplo en estériles, nos pedían, esto se garantiza con unas renovaciones entre 25 o 30, en este caso nos hemos ido a 45, a casi 46 renovaciones hora. Esto significa que se renueva 46 veces completamente el aire de esa sala por hora, que no es necesario que sea aire exterior. Cuando hablamos de renovaciones hora, que es un concepto que mucha gente dice, renovaciones hora es el aire que introducimos de exterior. No, la renovación hora es las veces que se renueva el aire de la sala que entra y sale y se filtrado. De hecho, por ahorro económico, en el edificio de salas blancas, que estoy haciendo que son, no sé si son casi 1000 y pico metros de salas, casi todo el aire es de recirculación, es un poco aire exterior, porque muchos son salas de almacenamiento, que no hay gente trabajando, entonces prevalece las renovaciones y el filtrado sobre el aporte de aire exterior. En citostático, pues se renueva 44 renovaciones, la exclusa, que es donde se cambian para entrar adentro, no requiere esa clasificación, no está clasificada esa sala, pues nos vamos a una renovación normal, que puede haber aquí, pues 10 renovaciones, 13 renovaciones, es lo más o menos normal con el aire que se mueve normalmente en la máquina que necesita para dar esas frigorías. Bueno, pues que sepáis unos indicativos que hay cierta clasificación, ciertas normativas para clasificar las salas
en función de las renovaciones y de la calidad de aire. Vale, y después tenemos aquí, para terminar, ver algunas fotos reales para que veáis lo que hemos estado hablando. Sistema centralizado, la enfriadora encubierta, esta en concreto es la que tenéis ahí en la Facultad de Medicina, aquí en el edificio Severo Ochoa, en el Campo Sagua. Una de ellas, una máquina tipo, estos son compresores. Si son 2 circuitos o algo así, tiene esta máquina. Aquí estas son las bombas de recirculación de agua. Y esta pues está todavía sin montar. Llegó así de fábrica con estos soportes y se están calculando aquí de poner la amortiguación para evitar transmitir vibraciones al forjado. Se le ponen unos amortiguadores y se deja aquí en su sitio. Los datos de la enfriadora típicos para que suene normal, pues te dicen el modelo, el tipo de gas que lleva, en este caso 410A, lo que pesa la máquina, los kilos de gas. Ahora, para escribirla en la Consejería de Industria, pues te piden, según la función de los kilos de gas, te piden una documentación u otra y la forma de escribirla y, bueno, pues los datos los tenéis aquí. Del peso, del número de serie, de potencia, de consumo en amperaje, número de serie, historia. Esto sería una placa típico de una máquina de esta envergadura. Esto es en el mismo edificio, otra parte de máquina, una enfriadora un poco más pequeña, aquí se ve ya conectada y terminada. Aquí lleva una tubería de acero, encima lleva aislamiento térmico, de espuma elastomérica, y encima lleva una protección de chapa de aluminio para que la proteja del ambiente, con sus elementos de control, de valvulería, de esto es el filtro. Aquí está el vaso de expansión, con su válvula de seguridad para absorber las dilataciones que tiene el agua, en frío o en calor. Después hay un depósito de inercia. No confundir, porque normalmente la gente confunde depósito por eso le he puesto aquí la foto, depósito de inercia es depósito de expansión este es por seguridad, para absorber dilataciones, y este es para proteger las arranques y paradas de la máquina. Cuando no hay mucha agua en el circuito, están cerca los climatizadores de la enfriadora, para que haya un poco de inercia y no esté constantemente arrancando y parando las etapas de los compresores y protegerlo eléctricamente, pues se pone un depósito de inercia, se calienta o se enfría y cuando se está frío, pues paran los compresores y se va consumiendo el agua que hay en el depósito de inercia. Aquí está otra vista de la zona para que veáis un depósito, el otro, y la forma que está. Esto en el otro esquema que habíamos visto antes, pues estaba dibujado, lo que pasa, bueno, por aquí ya se ve. Estos serían máquinas autónomas, esta sería, por ejemplo, la que hemos visto del RAD de comunicaciones, que son equipos autónomos para dar partes del edificio que funcionan de forma independiente del sistema centralizado, por su característica que debe funcionar las 24 horas. Esto sería uno de los climatizadores que hemos visto dibujados, con su aspiración de aire, su batería de frío y calor, en este caso de 2 tubos. Aquí están los filtros de entrada, filtros de salida, sus presostátos. Donde veis esto, un presostato, aquí hay un filtro. Y esta es esta climatizador de la sala de disección. Es parecido también a un quirófano. Todo aire exterior. Aquí es donde hacen las prácticas con los cadáveres. En este caso, como es parecido a un quirófano, se ha puesto conductos de chapa también. Esta chapa interiormente lleva chapa de acero galvanizado, un aislamiento exterior en IBR de 50 milímetros, no es elastomérico como en las tuberías, y encima sí que es similar a la chapa de aluminio para la protección exterior de los conductos. Y bueno, y aquí con sus amortiguadores, su instalación, las válvulas, purgadores de aire, bueno, ya lleva sus elementos de control. Otra vista del climatizador. Este es el climatizador de un quirófano. Aquí vemos la unidad de entrada, esta es la primera etapa de filtración, las baterías de recuperación, es un circuito cerrado. Aquí sí se mete agua glicolada con glicol para aumentar el rendimiento. Su llenado independiente, vaso de expansión para el pequeño circuito hidráulico y la bomba de recirculación y a funcionar y a recuperar. Estos son variadores de velocidad. Cuando tenemos un quirófano, sala blanca, que requerimos control de presiones, lo que hacemos es variar el caudal de entrada o de salida, de extracción o impulsión, para regular precisamente la presión en el local. Aquí están 4 tubos, tenemos un circuito de frío, un circuito de calor.
los dos variadores de impulsión y retorno, y aquí la segunda etapa de filtración. La tercera etapa, como hemos visto antes, está en la unidad de los difusores. Y este es el humectador. O sea, toda la máquina que hemos visto antes en esquema, aquí está una real. Bueno, esto es un fan coil típico, aquí a mitad de obra. Esta es la unidad de terminales, esto es una oficina, este en concreto es Palacio de Justicia, una oficina administrativa. Aquí está el fan coil colgado con su conducto el conducto de fibra, la regulación de ese fan coil, con sus válvulas aquí, la válvula de 3 vías, la válvula de regulación, las válvulas de corte y cuando no hay consumo, cuando ya se alcanza la temperatura, lo que hace la válvula esta es recircular el agua otra vez de vuelta y no pasa por la batería, para ahorrar, entre las cosas, energía. Este es el desagüe que lleva, una red de desagües cada máquina para las condensaciones. Esto es una red de conductos. Esto es una sala, este es el hospital, otro hospital de cunas, de incubadoras de los niños. Una red de chapa, también de conductos. Aquí la vemos a medio hacer para que veáis la distribución de conductos, impulsión y retorno. Esto es un difusor con este de H14, de unidad terminal, de quirófano o similar. Aquí va introducido el filtro. Desde aquí, como se va el conducto, acomete al plenum, esto se llama plenum, y dentro se mete el filtro atornillado, que la unidad como unidad terminal en sala blanca, quirófano o similar. Esta es la sala terminada que hemos visto antes del conducto, de incubadora de niños, para que veáis, este es un flujo, aquí no hay filtro absoluto, aquí hay dos etapas de filtración. Este es un difusor convencional, rotacional, la rejilla de retorno en este lado, y esta es la sala terminada. Esta es la sala de disección, que tenéis aquí también, la Facultad de Medicina. Las máquinas que hemos visto, la enfriadora y climatizador que hemos visto, le acomete aquí a esta sala. Y esta es la unidad terminal. Los conductos que hemos visto ahí de chapa, y estos son los difusores, estas son rejillas. Aquí, como hay formaldehído en el ambiente, se nos exige un control de ese gas. Hay unas sondas que detectan y aumentan la ventilación en las partes bajas, porque ese gas pesa más que el aire y se queda en las partes bajas, y aquí tenemos rejillas en la zona inferior. Y este es un filtro, ya lo pongo, esto lo hice en un laboratorio P3 de seguridad, donde estudian los virus que no tienen cura y de estos que van vestidos con escafandas y enterrados, y entonces el aire que salimos de aquí puede ser un contaminante, y entonces esto es una unidad de filtrado absoluto a la salida, que de eso es muy raro verlo, y de cambio seguro, de forma que llegas aquí, abres la puerta y sale embolsado, hermético, para que no se escape ningún contaminante. Este es un laboratorio P3, de clasificación P3, de alta seguridad, que en Noruega por ahí los ponen bajo tierra y aquí los ponemos al lado de la cafetería. Pues eso. Pues ya está, pues con esto yo creo que más o menos os he dado una visión de cómo está el tema en la climatización.